Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es el tema de la justificación, que es el punto número 11 de nuestra confesión de fe. ¿Qué es la justificación? ¿Quiénes son justificados? ¿En base a qué son justificados los justificados? Estas son algunas de las preguntas que estaremos contestando en esta parte de la justificación. Nosotros somos justificados, una de dos, o por los méritos nuestros o por los méritos de Cristo. Iniciemos de inmediato con el texto de nuestra confesión de fe. Cito: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra cosa, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo, es don de Dios. Lutero declaró que la justificación solo por la fe es la base, el fundamento sobre el cual la iglesia se apoya o se cae. Es el artículo sobre el cual la iglesia se apoya o la iglesia se cae, según decía Lutero. Sproul, hablando sobre la justificación y definiendo lo que es propiamente la justificación, Sproul dice, cito a Sproul dice: la justificación puede ser definida como el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios justo y santo. ¿Cuál es la necesidad suprema del pecador injusto? La justicia. Cristo provee esa falta de justicia en lugar del creyente. La justificación solo por la fe significa la justificación únicamente por la justicia o el mérito de Cristo, no por nuestra bondad o por nuestras buenas obras. La cuestión de la justificación se centra en el tema del mérito de Cristo. Ojo con eso. Es el mérito de Cristo aquí lo que importa, y es eso lo que enfatiza lo que es la justificación. La justificación por la fe significa que las obras que hacemos no son lo suficientemente buenas para merecer la justificación. Somos declarados justos cuando Dios nos acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. La condición necesaria para esto es la fe. Aquellos que el Señor ha llamado de manera eficaz, a ellos los justifica. Mírelo de esta manera: el pecador es culpable, Dios es el juez. Este pecador merece la muerte porque ha violado la ley de Dios. Es un transgresor, es un deudor que no tiene con qué pagar su cuenta. Este pecador, si se presenta con sus propios méritos, será condenado, porque la paga del pecado es la muerte, y será aplastado entonces
por la ira de Dios. Ahora bien, cuando el pecador va delante del juez y va allí con los méritos de Cristo, o sea, presentando el pago por su maldad, este pago que hizo Jesucristo en el Calvario por la maldad del pecador. Este expediente entonces no prospera porque la deuda que lo condenaba ya fue pagada y es declarado inocente, es declarado justo, pero por el pago que ya Jesucristo hizo por él, o sea, es declarado justo por los méritos de otro. Eso es la justificación. Nuestra justicia es por imputación. Dios nos transfiere por la fe la justicia de Cristo. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 3 versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificación nosotros la encontramos en el libro de Romanos 30 veces. Es un término legal o forense que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. Esta es la justificación que el creyente necesita para poder ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Jesucristo. Asimismo, la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios es imputada al creyente. La justificación es una obra de Dios para hacer justo a aquellos que Él ha justificado, a quienes ha llamado eficazmente, esos que escogió en la eternidad pasada. Los méritos humanos no sirven aquí absolutamente para nada. El Señor da la justificación de forma gratuita a aquellos que Él escogió en Cristo. Jesucristo pagó el rescate por la libertad del pecado de estos que Dios había escogido en Él. El único pago adecuado para redimir a los pecadores lo hizo Cristo. Mire cómo dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es una declaración legal que se hace una sola vez y para siempre. No es un proceso continuo que se va justificando y el pecador transgredió la ley y se va justificando y se va justificando. No. Es algo que se hizo una sola vez. Por eso es que todo aquel que fue justificado en la cruz será salvo. El que ha sido justificado por Cristo en la cruz no se puede perder, porque su deuda fue saldada. Y si su deuda fue saldada, él no tiene ninguna deuda con la justicia divina. Mírelo de esta manera. Dios murió en la cruz para salvarte. O sea, el castigo que tú merecías por tus pecados, Cristo lo sufrió por ti. Si tú te pierdes, entonces Dios es injusto. Porque Dios castigó en la cruz a Cristo por tus pecados y también a ti te va a castigar. Por eso, todo aquel por el que Cristo murió en la cruz será salvo. Aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, aquellos que el Padre escogió en Cristo aún antes de la fundación del mundo, ellos son justificados por la fe y tienen paz para con Dios. Dios se ha declarado en guerra contra todo ser humano por causa de su pecado. Todo
ser humano que de por sí es pecador, y la paga de ese pecado nos dice las escrituras que es la muerte. El ser humano, lo único que el hombre merece es la muerte, lo único que el hombre merece es ser aplastado por la ira de Dios. Dios se ha declarado en guerra contra todo ser humano por causa de su pecado. Solo el ser humano puede hacer la paz mediante Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino. Solo por medio de Jesucristo el hombre puede hacer la paz con Dios. Mire como dice Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La justificación resuelve ese conflicto. Y como somos justificados por los méritos de Cristo, ahora estamos en paz con Dios. Mire como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados, si erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santo, sin mancha e irreprensible delante de él. Estábamos alejados de Dios, en conflicto con él por nuestra desobediencia a su ley. Éramos enemigos, aborrecíamos a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de manera natural no se podía inclinar a Dios, porque nuestra naturaleza estaba vendida al pecado, muerta en delitos y pecados, y no podíamos ni queríamos acercarnos a Dios. No queríamos, estábamos en rebeldía. Anhelábamos hacer las obras de la carne, pero fuimos reconciliados. Qué bueno, Dios restauró al hombre a una relación correcta por medio de Jesucristo. Dios fue quien restauró la relación. El creyente ocupa ahora una nueva posición, ha sido separado del pecado y apartado para Dios mediante la imputación y justicia divina. Increíble. Un milagro de gracia nos ha convertido de enemigos a amigos de Dios. Y esto es algo extraordinario. Esto debe significar mucho para nosotros. Somos amigos de Dios y tenemos acceso a Él por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos acceso a Dios. Mire cómo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 y versículo 31. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí se destaca de manera extraordinaria que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos procede absolutamente de Dios, no de otra cosa en particular. Pablo le está diciendo a los corintios que no era de la filosofía que procedía todo, que todo procedía de Dios. Y nos dice a nosotros hoy, todo cuanto somos y tenemos es por su providencia. Todo cuanto tenemos, todo cuanto somos, todo cuanto poseemos es fruto de la providencia del Señor para con nosotros. Le debemos al Señor todo cuanto tenemos. No ha sido por nuestras capacidades, ha sido por su gracia. No ha sido por nuestro esfuerzo, ha sido por su inmensa bondad, por su maravillosa bondad.
eso saca del cuadro al hombre y su intención de gloriarse. Todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, se lo debemos a nuestro Señor. Absolutamente todo. Tus hijos, tu pareja, tu trabajo, el esfuerzo que tú haces cada mañana para levantarte, la intención que tú tienes de hacer las cosas, todo de manera absoluta, lo que somos y tenemos, se lo debemos a nuestro Señor. Entonces no hay motivo para nosotros gloriarnos y creernos o sentirnos algo mayor o lo que no somos. Lo que tú pudieras exhibir hoy se lo debe al Señor. No ha sido porque tú eres una persona extraordinaria que ha conseguido ser quien eres. No. Eres lo que eres gracias a la bondad y misericordia del Señor para contigo. No hay razones para creerse o para engrandecerse si al final tú debes mirar hacia arriba para agradecer, porque todo procede del Señor, absolutamente todo. Mira, Primera de Corintios nuevamente 1:30-31, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jesucristo es la sabiduría de Dios, a quien Dios escogió como el único camino para la salvación. Por eso es que Él tiene y Él es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. El Padre lo hizo sabiduría y justicia para nosotros por medio de la fe, o por la fe en Él. El Padre nos ve como justo, pero también Jesucristo es nuestra santificación. En Cristo somos posicionalmente santificados. Mira la definición de Sproul nuevamente. La justificación es un acto de Dios por el cual Él declara justo a los pecadores injustos, después de haberle imputado la justicia de Cristo. Y cito nuestra confesión de fe. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no es sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Mira cómo lo dice Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino de la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. La unión con Cristo solo era posible gracias a que Dios imputó la justicia de Cristo para que fuera contada como la justicia de los creyentes delante de Dios. La justicia producida por la carne no salva al pecador. En cambio, la justicia de Cristo lo coloca en una posición distinta ante Dios, quien ya no mira a este pecador como culpable, sino como inocente por los méritos de Cristo. Y la fe es la dependencia total en Jesucristo. Confianza absoluta en Cristo para la salvación. Porque en Jesucristo, ¿por qué? Porque Él es el único que provee el camino para entrar allí. Él es el camino. Él es el camino. Y nos hace merecedores por medio de su redención. Mire el texto que sigue de nuestra confesión de fe. Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la cruz
en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían. Satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios. Él satisfizo la justicia de Dios, pero en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ello, su justicia es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Nosotros somos justificados en Cristo, pero no por mérito alguno que podamos tener, sino porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Cristo pagó la paga del pecado. Cristo cumplió de manera perfecta toda la ley de Dios, y su obediencia perfecta nos ha sido imputada por Dios a nosotros. Y hoy nosotros somos salvos por Cristo. Somos justificados por Cristo. Mi expediente se le dio a Cristo en la cruz, y Cristo exhibió públicamente mis pecados. Jesucristo es quien nos justifica. Y qué bueno y qué maravilloso es saber que nuestro Cristo es quien nos justifica, quien nos acercó al Padre y quien nos hizo amigos de Dios. Dios te bendiga.